Ya, excelente. Buenas tardes a todas, a todos los que se encuentran en este momento. Desde ya también saludo a los que se están conectando en este momento a este Zoom. Agradecerles su presencia, agradecer este momento que es muy importante no solo para EPEC, sino también para la ETI. La ETI es la Escuelita de Teología India, que es, como su nombre lo indica, una escuelita, una pequeña comunidad en torno a la teología india, ¿cierto? Eh, Ubicado en Chile, ¿cierto? Cuya base está en Valparaíso, eh, conformado y dirigido en su espíritu y en su forma por Cristian Muñoz, que está ahí también conectado en este momento, y al cual varios de nosotros nos encontramos trabajando y consideramos que llegó el momento, ¿cierto? Muchas de ustedes, muchos de ustedes nos han preguntado, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a hacer un curso? ¿Cuándo vamos a realizar una formación con respecto a esta dimensión eh, profunda, interesante y urgente también, que es la relación, ¿cierto?, con de la teología, con los saberes, con la sabiduría de los pueblos, ¿cierto?, originarios de los primeros pueblos de nuestro continente. Bueno, eh, dentro de todo esto, ¿cierto?, hemos logrado articular junto con EPEC eh, este curso, que espero que lo podamos hacer, que podamos estar todos los martes, ¿cierto? Los martes de noviembre, acompañándonos, ¿cierto? No solamente a EPEC, ¿cierto? Sino también a este proyecto también que está ahí poco a poco brotando, ¿cierto? Como, como la buena semilla, ¿cierto? Que es nuestra escuelita de teología india. Nuevamente les doy la bienvenida y sin más, vamos a iniciar, ¿cierto? Estas conversaciones, estas reflexiones, ¿cierto? Esta, este compartir de saberes, ¿cierto? Con nuestro invitado aquí del día de hoy, un invitado, como se puede decir, ¿cierto? Un invitado de lujo, ¿ya? Que es el querido Eleazar López Hernández. Yo les quiero contar, porque quizás muchos de ustedes ya lo conocen, pero es bueno también hacer una pequeña reseña para quienes aún no lo ubican, ¿cierto? ¿Quién es Eleazar? Bueno, Eleazar López es un sacerdote, ¿ya? Perteneciente al pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en México, que ha dedicado toda su vida a acompañar a los pueblos indígenas en su relación con la Iglesia. Desde 1970 está involucrado en la Pastoral Indígena Nacional y a partir de 1976 es miembro del equipo coordinador del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, también conocida como CENAMI. Encabezó el movimiento de sacerdotes indígenas de México en sus inicios y es actualmente uno de los principales impulsores de la teología india a nivel latinoamericano. Bienvenido, Eleazar. Muchas gracias por estar aquí en este momento, en este instante, en este compartir, porque como siempre lo digo, más que una reflexión o una clase, esto es un compartir de nuestros propios saberes y experiencias. Bienvenido, Eleazar. La palabra en este momento es toda tuya. Bueno, Es el padre de la teología india. muchísimas gracias. Esos títulos, pues tal vez no cuadren, ¿verdad? Porque los padres de la teología india pues son los que han hecho el proceso desde milenios atrás y a nosotros, los que ahora nos consideran abuelos dentro de este proceso, está la hermana Ernestina también, pues nos ha tocado el trabajo pues de mostrar esta teología. Nosotros somos de los pueblos indígenas, sí, pero fuimos formados por la iglesia y hay que reconocer que nos formaron no para amar a los pueblos indígenas, sino todo lo contrario, para estar prevenidos y ayudar a la iglesia a, pues, a rechazar lo indígena. Para eso nos formaron. La formación, desafortunadamente, no ha sido acorde con los anhelos de un encuentro. Más bien es para rechazar. Y mi experiencia, pues, ha sido una experiencia, no es uniforme. Pues todo el proceso de formación fue despegarme del mundo indígena
hasta que llegó un momento en que yo tuve que sentarme a reflexionar si eso era lo que Dios quería. Y ahí es donde descubrí, como los profetas del Amós y eso, descubrí que había una misión que desarrollar. Y fui encontrando a otras personas, indígenas también, u otros que no siendo indígenas, pues dijeron, hace falta cambiar las cosas. El mundo indígena no es el problema. El mundo indígena es el remedio a los problemas. No es la enfermedad, es el remedio a los problemas. Y eso lo dijeron ahí hermanos en el Paraguay, acompañados de antropólogos, de misioneros que empezaron a mirar de otra manera las cosas. Entonces, a eso es lo que se llama pastoral indígena y también teología india. Solo que tenemos un problema con las palabras, porque los dos términos, teología India, pues no cuadran con la identidad de nuestros pueblos. Porque por de pronto indios, pues los habitantes de aquí, pues no somos de la India. Por lo tanto, no pueden llamarnos indios, no somos indios. Eso es un error, pues, de Colón. Pero como se mantuvo el término de estos 500 años, pues ya no significa que somos de la India, sino que somos los vencidos, los que tienen que agachar la cabeza, somos los que tienen que someterse, somos los que no valen, los que no cuentan. No solo en la iglesia, en la sociedad entera. Pues esos 500 años son 500 años de negación de la identidad indígena. Entonces, no cuadra el nombre. Y en el resurgimiento de esta realidad que llamamos ahora teología india, pues lo primero que se cuestionó fue esto. ¿Por qué llamarle indio o india a nuestras cosas? Eso es lo que los otros quieren. Así nos han llamado los otros. Entonces no es nuestra identidad. Es la máscara que nos han puesto o es la justificación que han puesto para discriminarnos. Entonces no es nuestro nombre. Sin embargo, hemos dicho, no es nuestro nombre y no nos gusta, pero ya forma parte de esta identidad que nos han impuesto. Somos indios porque nos han hecho indios. Hay un hermano Mazagua aquí en México que en los primeros encuentros, cuando se discutían estas cosas, él elaboró unos pequeños versos que sintetizan lo que es esta actitud frente a la palabra indio. Y él decía, yo soy indio porque tú me hiciste indio. Yo siembro el campo y tú cosechas. Yo construyo la casa y tú la habitas. Yo soy indio porque tú me hiciste indio. Por lo tanto, ser indio es una cuestión social, pero que está muy acendrado no en nosotros, sino en esta sociedad que no reconoce a los que han estado aquí por miles de años atrás. Y encuentra las razones teológicas, razones sociales, antropológicas, busca las razones para mantener esta actitud de decir ustedes no valen, ustedes no cuentan. Pero como nos han hecho indios, dijeron los hermanos de Bolivia en esos primer encuentros de teología india a nivel latinoamericano, si con la palabra indio nos oprimieron, nos oprimen, con la palabra indio tenemos que liberarnos. O como dicen los zapatistas, más recientemente los que se levantaron en armas, los mayas en Chiapas. Sacerdote de Oaxaca. ¿Perdón? ¿Quién habló ahí? Que no. Los zapatistas no de Oaxaca, sino de Chiapas, de la parte sur de México, que son los mayas, han dicho, nosotros traemos este pasamontañas, esto que nos cubre, no porque no queramos mostrar nuestro rostro, sino porque esta sociedad
no quiere mirar nuestro rostro. No quiere mirarnos como tal como somos. Quiere mirarnos con la máscara que nos han puesto. Entonces, cuando la sociedad cambie de actitud y no quiera la máscara que nos ha puesto, sino quiere mirarnos como somos, entonces nos quitaremos el pasamontañas. Bueno, eso está sucediendo ahora dentro de la iglesia. Nosotros éramos aceptados, los indígenas que entrábamos a las iglesias religiosas, diáconos, sacerdotes, catequistas, porque nos poníamos la máscara que querían que nosotros lleváramos. Pero ahora hemos dicho, eso no es lo que Dios quiere, eso es lo que quiere la sociedad. Y Dios nos ama como somos, y no somos feos. Somos humanos como los demás. Entonces nos vamos a quitar la máscara. Y eso es lo que se está haciendo con la teología. O sea, estamos quitándonos la máscara de lo que nos enseñaron así nomás y quieren que repitamos como loros para empezar a decir nuestra palabra. Las cosas han estado cambiando tanto que ahora el Papa Francisco dice, aprendan de los indígenas, oigan a los indígenas, tienen una sabiduría ancestral, no solo en lo humano, en lo civil, también en lo religioso. Tienen mucho que enseñar a los demás, también en las cosas de Dios. Y es ahí donde surge entonces aceptar la palabra teología, que tampoco existe en los pueblos indígenas. La teología india es la teología de estos pueblos que han estado aquí miles de años. Es la teología que fueron elaborando en su búsqueda de Dios. Entonces, esa teología de pueblos creyentes, de pueblos sumamente religiosos, eso es lo que ahora podemos mostrar en la iglesia y decir que no está en contradicción con la propuesta de Jesús. Puede estar en contradicción o confrontación con los dogmas elaborados en el contexto de la cultura grecorromana, ¿sí? Porque eso es una cultura que tiene sus esquemas, tiene sus recipientes, y esos recipientes no son los recipientes de otros pueblos, son los recipientes de la sociedad occidental, y qué bueno que puedan poner las cosas de Dios en sus recipientes, pero con el mismo derecho que ellos tienen para ponerlos en sus recipientes, también nosotros tenemos ese derecho. Y los pueblos indígenas ahora reclaman ese derecho, pero no es solamente para los pueblos indígenas, es para toda América Latina. América Latina no existe, existe como América latinoamericana, ¿no? Latinoamericana existe como latina nada más, es decir, reproduciendo lo que vino de fuera, pero no como americana en el sentido más estricto de la palabra, de este continente que ahora se llama América, pero que tenía otros nombres, Tahuantinsuyo, Aviala, Anáhuac, tenía los nombres que los pueblos aquí le habían puesto, pero ahora se llama América. Bueno, los habitantes de esta América, que no son los que llegaron y se apropiaron el nombre en el norte del país, y ellos se llaman los americanos, apropiándose el nombre cuando ellos no son originarios de aquí. Los originarios de aquí son los verdaderos americanos. Pues bueno, no hemos podido ser nosotros como sociedad. Hemos sido la copia, la réplica, el clon de los del primer mundo, europeo primero y ahora pues los del norte. No hemos sido nosotros. Nuestra economía está ligada a ellos, nuestra educación está ligada a ellos. Entonces no hemos sido nosotros, hemos sido los otros. Y entonces América Latina necesita construirse en su identidad propia, donde está lo indígena, está lo afro, está lo mestizo, están todas las otras identidades con las que se ha construido este continente. Pero el núcleo de fondo es el núcleo más antiguo, es el indígena, y luego lo afro, y luego todas las demás migraciones que llegaron, que podemos hermanarnos para construir sociedades pluriculturales y también iglesias pluriculturales. Entonces,
A partir de 1990, en que estas cosas emergen, decimos, podemos apropiarnos el término teología y podemos asumir el término indio, en cuanto que esta teología todavía no tiene un lugar digno dentro de la sociedad. Entonces, es una teología de resistencia, es una teología de los que son diferentes y buscan y luchan por el derecho a ser diferentes, pero sin romper con la unidad con todos los demás. Que es el problema pues que se vive ahora en varios lugares, que lo indígena abandera procesos de cambio. En Chile lo está sucediendo. Cuando los zapatistas aquí se le pusieron de pie, pues abanderaron la lucha de todos los mexicanos. Y cuando en Ecuador igual se pusieron de pie, o ahora siguen en pie, pues encabezan a todo el resto del país, porque su propuesta no es una propuesta solo de los pueblos indígenas, es una propuesta para la humanidad. Y entonces la teología india está ubicándose en ese contexto de necesidad de parar un modelo destructor de la vida para generar otro modelo que es más acorde con la vida y con la vida que Dios soñó para nosotros. Jesús que dijo, pues yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. O lo que soñaron nuestros antepasados, la tierra sin males, la tierra de la flor, o decir, de la verdad, la tierra de nuestro sustento, la tierra que nos da de comer, la tierra digna, pues la tierra purificada del mal, que es la imagen que se ha tomado pues de la Inmaculada Concepción, que luego se aplica a la tierra y se aplica al proyecto de humanidad, donde, como dicen los zapatistas, podamos caber todos, pero con dignidad. Bien, ese es el punto de partida. En la iglesia está costando mucho trabajo aceptar que puedan existir varios tipos de teología. Cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe habla de la vocación del teólogo, pues la definición que da de teólogo es pues el que busca la verdad, pero la verdad revelada por Dios en la Biblia y que está contenida en los dogmas de la iglesia y está respaldada por el magisterio. Dice el texto, la vocación del teólogo se distingue por tener la función especial de lograr, en comunión con el magisterio, una comprensión cada vez más profunda de la palabra de Dios contenida en la Escritura, la Biblia, inspirada y transmitida por la tradición viva de la Iglesia. Esta definición de teología pues solamente se aplica a los teólogos católicos, ni siquiera se aplica a los teólogos protestantes o de otras iglesias, porque ahí no hay magisterio. Y mucho menos se puede aplicar a la teología de las otras religiones. A la teología de los pueblos indígenas, pues no. Y precisamente esa es una de las dificultades que hemos encontrado en el diálogo al interior de la iglesia, porque los teólogos clásicos o los reconocidos en la iglesia inmediatamente respingan y dicen, eso que ustedes llaman teología india no es verdadera teología, porque no parte de la Biblia, parte de las tradiciones de los pueblos, de la fe de los pueblos, de los mitos de los pueblos. Entonces, ahí hay una dificultad. No es verdadera teología, no puede caber dentro de la iglesia. Puede ser otra cosa, pueden ser creencias, pueden ser supersticiones, pero no es verdadera teología, dicen. Y en ese sentido, decían los obispos que defendían esto en los primeros encuentros dentro del CELAP, decían. Los obispos preguntaban, pero a ver, ¿este tipo de definición de teología se aplica a que hay una sola, única teología? ¿O hay diversidad de teologías también dentro de la iglesia? La teología que se enseña en los seminarios, en las universidades, es una teología de libros, muy sistematizada, muy organizada, ¿sí? Pero es de libros, no está partiendo de lo que es la teología fundamental, que es la vida con Dios.
Por eso uno de los obispos que defendió esa cosa en la Congregación de la Doctrina de la Fe, el obispo Gerardo Flores, no sé si todavía vive, entiendo que todavía vive, ya casi tiene 100 años, él presentó lo que es su experiencia de contacto con los pueblos indígenas. Y dice, yo no voy a hablar de la teología india por lo que está escrito en libros, voy a hablar de mi propia experiencia. Y mi testimonio es que estos pueblos son sumamente religiosos, son sumamente abiertos a las cosas de Dios. Son pueblos que no hablan de Dios, pero hablan mucho con Dios. Y eso es verdad. Los pueblos indígenas y los pobres en general no hablan muchas cosas de Dios, viven con Dios, hablan con Dios, actúan con la lógica de Dios y entonces pueden mostrar en su vida que Dios está con ellos. Dios es el del cerca y del junto, que los acompaña siempre, como decía también San Pablo. En Él estamos, en Él existimos, en Él nos movemos. Esa es la experiencia de estos pueblos. En cambio, los teólogos clásicos en la iglesia los clérigos en la iglesia, pues hablamos demasiado de las cosas de Dios, aunque casi nada de eso vivimos, o muy poco de eso vivimos. Y entonces hay una contradicción entre las palabras y la vida. Y los pueblos indígenas tienen una contradicción entre la vida y la palabra, porque tienen más vida y pocas palabras. Son gente de poca palabra, pero la palabra que tienen, la sostienen, porque la sostienen con la vida. Entonces, estos últimos años, ahí ha sido, como dice el cardenal Humes en la apertura del sínodo panamazónico, es el tiempo de derrumbar los muros que aprisionan la fe en la iglesia, para que la iglesia pueda, como decía también el Papa Juan 23, para que entre el aire y limpie los lugares encerrados de la iglesia. Hay que tumbar muros y hay que abrir posibilidades para la iglesia vaya hacia el mundo y vaya sobre todo a la periferia y a encontrarse con estos pobres que sí creen en Dios y no solo hablan de Dios, no son como los escribas y fariseos que están llenos de colguijos de textos de la Torá, pero no viven esos textos, ¿no? Y a veces también nos pasa eso dentro de la iglesia. Entonces, en estos últimos años, pues estos pastores han dicho, hay que reconocer que es otro tipo de teología, como la teología de los místicos, la teología del que tiene la experiencia profunda de Dios y no la puede comunicar tan fácilmente y entonces echa mano de analogías, de metáforas, de expresiones que más o menos ayudan a entender este gran misterio de Dios. Y poco a poco hemos ido pues abriendo posibilidades hasta llegar a este punto en el que el Papa Francisco introdujo no solo la teología latinoamericana en la iglesia, con Evangelii Gaudium, sino que también introdujo lo fundamental de la teología de nuestros pueblos en relación especialmente con la Madre Tierra. Laudato Si es eso, tomando la frase de San Francisco, hablando de nuestra hermana Madre Tierra. Bueno, los pueblos indígenas nos decimos nuestra hermana, simplemente la Madre Tierra. Es nuestra Madre Tierra, la Pachamama. Y la Pachamama como expresión de la presencia de Dios en nosotros, porque nos da de comer, porque nos cuida, nos abraza y nos recibe al final de la vida. La Pachamama. Bueno, cuando el Papa permitió eso, algunos dijeron, el Papa ya se paganizó, el Papa ya profanó la sacralidad de San Pedro al meter unas estatuillas de la Pachamama, de una mujer dando a luz, pues entonces ya echó a perder la pureza de nuestra fe. Bueno, eso piensan algunos y por eso atacaron
en el sínodo atacaron, echaron al río Tíber esas estatuas y querían pues también, si hubieran podido, echar también al Papa al río, porque así es, hay esa actitud fanática en algunos, ¿no? Pero hay otros que dijeron, los pueblos indígenas no son inmanentistas, no están confundiendo a Dios con la materia, simplemente que en la materia están viendo a Dios, en el agua están viendo a Dios, en el fuego están viendo a Dios, en el aire están viendo a Dios, están viendo a Dios en los factores de vida que hay en la madre tierra. Y la madre tierra, pues, es anterior a nosotros y nosotros venimos de ella. Somos humanos porque estamos hechos del humus de la tierra, igual que está dicho en la Biblia. Para los pueblos indígenas eso es muy claro. Somos hechura de la madre tierra, de ahí venimos, pues, y ahí terminamos. Entonces, en los últimos años la actitud ha ido cambiando gracias a que no solo indígenas, sino no indígenas se han sumado a la causa para decir, tienen razón los pueblos indígenas. Vale la pena escuchar su palabra, porque también ya no hay otra palabra en la sociedad más que la palabra de muerte que está impulsando un proyecto de sociedad, un proyecto de economía. Entonces, frente a esos proyectos de muerte, tenemos que buscar mecanismos de vida y los pueblos indígenas ofrecen lo que tienen. Entonces, creo que ahí es el punto de partida. Podemos llamar teología, podemos asumir esta categoría de teología india. Los pueblos tienen su teología porque son creyentes, porque buscan a Dios y todo el que busca a Dios puede dar razón de su esperanza, como decía San Pedro a los primeros cristianos. Estén preparados a dar razón de su esperanza y háganlo de la mejor manera posible. Bueno, algunos echan mano de las categorías grecolatinas y otros tenemos que echar mano de las categorías propias de nuestros pueblos. Y ese es el momento, pues, en que se está como refundando la iglesia en América Latina, ya no con el sentido de colonial, occidental, proselitista, impositiva, sino dialogando en sinodalidad, como se está diciendo ahora en este proceso de sentarnos como pueblo de Dios y no únicamente los clérigos, que son los que pues, o sea, nos hemos considerado como los dueños de la iglesia y los demás son los consumidores de nuestros servicios, ¿no? La iglesia somos todos y entonces vamos caminando hacia eso. Y por lo tanto, la teología india hace falta conocerla. Y realmente no se conoce mucho, aunque ahora ya hay muchas cosas escritas de algunos que somos portavoces de procesos que se han ido generando en la iglesia, pues todavía no es muy conocida la teología india. Y aquí hay que distinguir 3 momentos de la teología india. La teología anterior al contacto con los europeos, es decir, antes de 1492, que no se puede llamar propiamente teología india, sino que son las teologías originarias de estos pueblos. Es su sabiduría ancestral teológica. Bueno, eso es una de las etapas fundamentales para entender lo que ahora sucede. ¿Por qué? Porque aunque se quiso hacer un corte desde fuera, cortar el contacto de 1492 para acá, los descendientes de los indígenas no conocieran su raíz antigua, eso no solo por parte de la iglesia, también por la sociedad que se impuso hasta la sociedad actual, es decir, la educación no está hecha para conectar con ese mundo precolombino, prehispánico, preportugueso. Esa parte es muy desconocida, incluso también para los indígenas. Para que nosotros podamos conocer lo que aquí estaba antes de la conquista, tenemos que acudir a los antropólogos, a los investigadores
que escribieron en otras lenguas, escribieron para las universidades, para conocer algo de ese pasado, algo escrito, aunque ahora descubrimos que eso está en nuestro corazón, porque eso se ha transmitido no por la vía de los libros, sino por la vía oral o por la vía de la espiritualidad que nos transmitieron nuestros abuelos, nuestras abuelas. Entonces, eso está en nosotros. Entonces, esa parte necesita ser conocida. Y la otra parte es propiamente la parte de los 500 años. De 1492 para acá, la teología de los pueblos anteriores sobrevivió dentro de la sociedad colonial, no porque los misioneros lo quisieran, sino porque los pueblos lucharon por mantenerla. Y esa es una etapa también muy importante, y es cuando se llama teología india, teología de resistencia, teología de lucha por mantener la diferencia dentro de una sociedad que nos niega. Y hay que conocer cómo fue que se elaboró la resistencia. Y la etapa actual, de hace 60 años para acá, o un poco más, de 1950 para acá, hay un cambio en la actitud desde el interior sobre todo de la Iglesia Católica, pero también se han sumado las iglesias evangélicas frente a los pueblos indígenas. Y esto fue generando que los indígenas que entramos más recientemente a los pueblos, a las iglesias, cambiemos de actitud. La actitud ya no tanto de ser portadores de lo que viene de fuera para transmitirlo al pueblo, sino poder llevar del pueblo, de nuestros pueblos, lo que nuestros pueblos quieren hacia las iglesias y a la sociedad. Eso lo que ha cambiado, ser puentes de comunicación para una circulación de un lado y de otro lado. Bueno, estos tiempos de los últimos 50, 60 o 70 años, ha habido un cambio grande en la sociedad y en la iglesia, que tiene que ver con la crisis civilizatoria también que estamos viviendo. Es decir, el modelo impuesto, modelo colonial, modelo mercantilista, capitalista y ahora neoliberal, pues está haciendo la destrucción de la vida. Estamos llegando a un punto en que ya no hay suficientes condiciones de vida. Y entonces, y eso es producto de un modelo de sociedad. Entonces, frente a esa crisis civilizatoria, pues hay la actitud de búsqueda. Y ahora, ¿qué vamos a construir? Y es cuando se descubre que en la periferia, en los pobres de Yahvé, en los Anahuim, que está en la Biblia, hay una sabiduría que puede nutrir las propuestas de futuro. Entonces, esa es la última etapa en la que estamos ahora. Entonces, puedo decir algunas cuantas ideas respecto a cada una de estas etapas para luego pues, generar un conversatorio, un diálogo, otros puntos de vista, una reflexión sobre la importancia o lo que puede ser el aporte de esta teología de los pueblos originarios al interior de la sociedad y de las iglesias. En el pasado, esos 1492, antes de esa fecha, tenemos una historia larga. No son 500 años, son miles de años. ¿Cuándo empezó la presencia humana en este continente? Pues hay mucha discusión al respecto, porque algunos reconocen solamente unos 15,000 años. ¿Sí? Hay pruebas de la presencia humana desde hace 15,000 años. Aquí en México tenemos un lugar que se llama Tepexpan, donde unos campesinos estaban queriendo hacer un pozo y fueron encontrando unos huesos enormes, y eran los huesos de un mamut que se extinguió hace 10,000 años. Y abajo de ese mamut
estaban los huesos de un humano, que al principio se decía es el hombre de Tepexpan, pero con más conocimientos ahora se sabe que era una mujer, la mujer de Tepexpan. Y por esos huesos podemos reconstruir cómo eran nuestros antepasados de hace 15,000 años. Pero si hace 15,000 años ya estaban aquí en el Anáhuac, aquí en México, para haber llegado hasta acá, tuvieron que hacer un recorrido largo si entraron por el norte, o si entraron por el sur, o si entraron por el oriente, tuvieron que hacer un recorrido muy largo. Entonces, muy posiblemente la presencia humana aquí es de al menos 25,000 o 30,000 años. Los amazónicos mencionan que hace 50,000 años estaban sus antecesores, sus ancestros ya en el Amazonas, solo que como no construyeron grandes civilizaciones, es muy difícil rescatar signos fehacientes de su presencia. En cambio, los que sí construyeron, tallaron en piedras, y ahí hay manera de probar desde cuándo están aquí. Entonces, esa etapa de los pueblos anteriores, los primeros eran nómadas, eran cazadores, eran recolectores de frutos. Entonces, no estaban establecidos en un lugar por largo tiempo, sino que eran caminantes por todos lados. Y hacia el año, hace 10,000 o 6,000 años, hicieron algo que modificó todo, que es, en el caso de nosotros aquí, es la invención del maíz. El maíz no es una planta natural, el maíz que conocemos ahora, sino una planta cultural, resultado de la acción humana sobre una planta natural que es el teocintle, un pequeño maicito, es una hierba pues que produce un grano muy pequeño, pero que con la acción humana se fue transformando hasta tener el maíz que ahora tenemos. Entonces el maíz está ligado a la acción humana de las mujeres, porque fueron las mujeres las que se quedaban en las cuevas mientras los maridos y los varones iban de cacería todavía, y ellas fueron domesticando esta planta junto con el tomate, junto con el chile, junto con la calabaza, aquí en México, y que son la base de la alimentación, de la dieta mexicana. Pero en otros lugares fue la papa, fue la yuca, fue el plátano, fueron otros productos que al domesticarlos y al poder sembrarlos, pues cambiaron también de nómadas a sedentarios. Entonces, en esa etapa nómada, ellos tuvieron una experiencia humana que siguió nutriendo todo el caminar posterior. ¿Por qué? Porque descubrieron grandes verdades sobre lo que somos. Nosotros somos caminantes. Estamos hechos para caminar, no para asentarnos. Y nuestra experiencia se realiza en el camino, en el movernos, y ahí nos encontramos con otros pueblos, y mirando a otros pueblos reafirmamos también lo que somos nosotros. El ser nosotros es porque estamos frente a otros, y el camino hizo posible eso. Y entonces el ser caminante perduró después, como también en el cristianismo. El camino, la propuesta de Jesús es el camino. Vengan y síganme. No es el asentamiento, caminen. Bueno, también en el Antiguo Testamento ya está eso, es el camino, son nómadas. Mi padre era un nómada, se dice en la Biblia, y el desierto no es el lugar únicamente del dolor y de que no hay nada, es un lugar del silencio, es el lugar donde convergen con otros pueblos, donde cruzan otros pueblos, y podemos ser hermanos ahí en la precariedad, es decir, no consumiendo grandes cosas, sino lo fundamental. Bueno, los nómadas vivieron en sintonía con la naturaleza sin degradarla. Miles de años vivieron los amazónicos ahí donde están,
y no degradaron la naturaleza siguió intacta prácticamente, pero después llegaron otros que eran con un proyecto torno al oro, al petróleo, entonces empezaron a echar a perder. En 50 años, pues han roto el equilibrio ahí. Hay que ver, pues, los análisis que se han hecho en eso. Entonces, la vida nómada marcó la espiritualidad de estos pueblos, porque también entendieron que Dios es un caminante. A Dios se le encuentra en el camino. Dios es un caminante. Y nosotros somos caminantes y cuando hacemos esa experiencia encontramos a Dios. Y eso todavía queda en la religiosidad popular. Para expresar la religiosidad popular hay que sacar al santo y moverlo por todo el pueblo o llevarlo de un pueblo a otro. Las grandes peregrinaciones ahora en México, que están abriendo nuevamente los templos, pues empiezan las peregrinaciones de gente que viene del extremo del país en el norte y del extremo sur, de todos lados. Y mientras avanzamos más hacia la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, cada vez tendremos más caminantes, porque los están llegando ahora, vienen en autobús, pero los más cercanos a la fiesta vienen a pie, o vienen en bicicleta, o vienen pues de una manera en que se muestra que son caminantes. Entonces, esa experiencia de ser caminantes los llevó también a una relación armónica con la madre tierra para no atacarla, porque la idea que prevaleció es que nosotros somos parte de la tierra, no estamos encima de ella, que es lo que afirman también los amazónicos, somos dependientes de la tierra, estamos interligados con todos los seres de la creación. Entonces, esta concepción más cosmocéntrica, pues ayudó a ubicarnos dentro de la creación y no encima de la creación, queriendo dominarla, queriendo poseerla, queriendo disfrutarla sin ninguna responsabilidad. Y ahí también los pueblos de Mesoamérica descubrimos la importancia de nuestro nahual. El nahual es la manera de hablar de que nuestra vida depende también de la vida de la naturaleza, de la vida de los demás. Los antiguos decían, y todavía hay varios pueblos que siguen pues viviendo con la lógica del nahual, nosotros cuando fuimos creados, fuimos gestándonos en el vientre de nuestra madre, Dios tomó como el espíritu y lo dividió en dos, y una parte puso en nuestro corazón y otra parte lo puso en un animal, y entonces nosotros vivimos en cuanto que vive ese animal, y al principio no sabemos cuál es nuestro nahual, y entonces tenemos que respetar la naturaleza, porque podemos matar nuestro nahual o podemos matar el nahual de nuestros parientes, de nuestra familia. Entonces hay que respetar, vivir en armonía, respetando el nahual de los otros. Pero también el nahual nos enseña que tenemos una tarea dentro del universo y hay que descubrir cuál es la tarea que tenemos. Y hay que asumir esa tarea. Viviendo esa misión que Dios nos ha dado, nosotros nos realizamos y realizamos el proyecto de Dios y el proyecto de nuestra comunidad. Y también el vivir de lo mínimo indispensable. Los nómadas no cargan con un montón de cosas. Los nómadas cargan con lo mínimo y pueden moverse a cualquier lado. Si tuvieran muchas cosas, no podrían hacerlo, porque también se habla en los mitos indígenas de los que más adelante también se pensaron como piedras y eran los hombres y mujeres de piedra. Podían medio moverse porque tenían fuerza, pero no podían voltear, no podían inclinarse porque se caían y una vez caídos ya no se podían levantar. Esos mitos encierran una sabiduría muy grande, pues. En cambio, el nómada, el que solamente tiene una pequeña ropa que le cubre, unas cuantas plumas que le sirven para cubrirse la cabeza o la espalda y algo para
para luego hacer su pequeña choza, pequeña casa de varas, puede moverse a cualquier lado fácilmente. Entonces la vida nómada se convirtió también en un modelo de consumo, no gran consumo, sino mínimo indispensable. Y solo cuando la tierra nos abunda en frutos, abunda en presas, entonces se hacen las fiestas y podemos comer todo lo que queramos, porque la misma naturaleza nos está dando lo que necesitamos. Pero cuando la naturaleza no tiene, o cuando hay sequías, o cuando hay, entonces tenemos que aguantarnos también, vivir con lo mínimo indispensable. Entonces, los nómadas tienen muchas lecciones que transmitir a las generaciones, incluso de ahora, pues, porque hacia el futuro, si no volvemos a ser nómadas, si no volvemos a ese respeto a la naturaleza, si no volvemos al consumo mínimo indispensable, este planeta no va a aguantar, porque ya agotamos todas sus posibilidades. Somos muchos y además, pues, consumimos demasiado, ¿no? La agricultura, la sedentarización, le generó a estos pueblos una experiencia nueva de humanidad y de una experiencia también de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando alguien ya puede cultivar y de ahí sacar el producto para su alimentación y para alimentar a los demás, cambia su manera de relacionarse con Dios. Porque Dios ya no es solamente el que le provee a través de la madre tierra, sino Él se convierte en colaborador de Dios. Y los mayas especialmente desarrollaron esa categoría. Nosotros somos colaboradoras y colaboradores con Dios. Somos co-creadores, somos co-formadores, porque nos unimos el esfuerzo nuestro con el esfuerzo de Dios, y juntando esos esfuerzos nosotros logramos que la vida continúe. Y hay varios mitos, sobre todo en los pueblos mesoamericanos, que hablan del momento de la creación, como que el cielo, que dicen la jícara azul de arriba, si el recipiente de arriba, y la jícara verde de abajo, que es la tierra, lo que queda en medio es el espacio de la vida, del viento, del aire, de la circulación de la vida. Entonces, y cuando el cielo cayó sobre la tierra, acabó con las posibilidades de vida. Que eso es una manera de hablar también de los diluvios, pues, que en la Biblia hay un relato del diluvio que inundó todo y entonces acabó con la vida. Bueno, cuando el cielo cayó sobre la tierra, Dios, Quetzalcóatl, Kukulcán u otros nombres que tiene, entró por el oriente, como entra el sol, y su contraparte, Tezcatlipoca, entró por el poniente y caminaron para querer levantar ese techo del cielo. Y se dieron cuenta de que no se podía, porque podían levantar esta dirección, pero la otra dirección, la dirección norte-sur, no la podían levantar. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon a 4 seres humanos, 2 parejas. Y entonces, Tezcatlipoca, el del poniente, se puso en medio, extendió sus brazos, que son las ramas, pues, se convirtió en un árbol, y Quetzalcóatl se puso en medio, y en las 4 ramas se pusieron cada uno de los seres humanos. Y fue extendiendo sus brazos para que juntos todos levantaran el cielo y lo dejaran como ahora está. Así dice el relato de esta creación. Entonces, Dios necesita de los seres humanos para mantener la armonía de la vida. Y eso lo celebran simbólicamente los voladores de Totonacos, que ponen un palo de 40 metros
o demás, y luego se suben a ese palo y arriba ponen una cruz de madera fuerte y se amarran cada uno a una parte de esa cruz, y en medio se pone el cantante principal que con un tamborcito y un silbato empieza a tocar a los 4 rumbos del universo. Y ya que canta, luego los que están en los cuatro brazos empiezan a circular como aves amarrados, desde luego, bien amarrados, y empiezan a volar en medio del cielo y la tierra. Y dan, sumando las vueltas que dan los 4, dan 52 vueltas, que son los 52 años del ciclo de vida de una persona. Y entonces ese subir a la parte alta y bajar es una manera de expresar que hacemos armonía entre cielo y tierra, porque nos convertimos en el motor que mueve todo lo que hay, junto con Dios. Por eso los mayas dijeron, Dios es el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Corazón del cielo, corazón de la tierra, que se unen. Y se unen a través del servicio. Por eso los de habla náhuatl dicen que nosotros somos topiles, somos servidores, pero haciendo el servicio nos vamos emplumando como las aves y podemos volar entre el cielo y la tierra, y podemos llegar a ser como Dios, que es Topilzin, el gran servidor, que es lo mismo que el gran Señor. Topilzin es el gran Señor, pero el origen de la palabra es servidor. Casi coincide con las palabras de Jesús, que dicen, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Entonces, esta perspectiva, que ahora llamamos perspectiva quetzalcoátlica, pues nació a partir de esta experiencia de ser pueblos sedentarios que colaboran con Dios para la vida. Entonces pasó de ser una teología cosmocéntrica, en que la madre tierra es la expresión de Dios, a ser antropocéntrica, a ser que el humano es el que colabora con Dios, y Dios se convierte en lo que decimos en México, en el cuate. No es el que está más allá, sino es el cuate, que viene de Quetzalcóatl. Cuate, cuate significa gemelo aquí en México. Es el gemelo de nosotros, pero significa mucho más que eso. Dios es el amigo, el hermano, el compañero, el que, no porque piensa exactamente igual que nosotros, sino porque nos complementa, porque Él y nosotros nos complementamos para poder mantener la vida en el universo. Y esa perspectiva teológica sigue hasta nuestros días. Estos pueblos, con esta mística, con esta manera de pensar, llegaron a construir grandes civilizaciones. No solo en Mesoamérica, también en los Andes, pues hubo grandes civilizaciones, y también en el sur, los guaraníes también construyeron grandes civilizaciones, grandes pensamientos, grandes sabidurías que inspiraron pues su relación entre ellos mismos, su relación con la naturaleza y su relación con Dios. Esas grandes civilizaciones duraron por lo menos 1000 años. La experiencia que tenemos aquí es que durante 1000 años florecieron estas culturas en torno a centros ceremoniales que eran Teotihuacán, que era Tula, que era Chichén Itzá, que era Quiriguá, que eran las ciudades, pues donde estaban las pirámides, lo que llamamos ahora pirámides, pero donde estaban concentrados la élite pensante, la élite religiosa que servía al pueblo. Y mientras se sirvieron al pueblo, todo funcionaba. Hubo un momento antes de la conquista en que estas ciudades colapsaron. Hacia el año 700, 800, 900 de nuestra era, estas ciudades fueron abandonadas.
Y siempre queda la pregunta, ¿por qué? Algunos decían, pues a lo mejor les llegó una enfermedad que los acabó, hubo un terremoto o hubo unas guerras que unos a otros se mataron ahí. Y no fue eso. Analizando los mitos de los pueblos, los relatos de los pueblos y analizando también lo que queda de los monumentos, de los monumentos arqueológicos, podemos deducir que lo que funcionó es lo que está contado en relación a un Quetzalcóatl histórico, un personaje pues que vivió este ideal, pero llegó un momento en que se corrompió. Y ahí se dice que le dieron de beber pulque en exceso. Pulque es la chicha, es la bebida fermentada que se hacía del maguey y que pues no es tan fuerte, pero si se deja mucho tiempo se convierte en una bebida alcohólica más o menos fuerte, como la cerveza. Entonces, y no se permitía que todo el mundo tomara esto, más que los ancianos, las autoridades y poco. Bueno, pues a él le dieron de tomar de más y habiéndose emborrachado, pues cometió incesto e hizo cosas que avergonzaron el cargo. Y cuando él se dio cuenta, pues dejó el cargo y se fue y desapareció en el oriente. Bien, ese es un mito, o sea, es un relato que trata de explicar con símbolos lo que sucedió. Entonces, no es cuestión nada más moral de que se emborrachó, está hablando de una cuestión mucho más profunda, que se emborrachó de poder. Es decir, en el momento en que ese cargo que era temporal y cualquiera podía llegar a ser nombrado Jalachwinik o Tlacaelel o los que elaboran la palabra, dirigentes, Chagola en el pueblo mío, cualquiera podía ser nombrado, pero era temporal. Una vez que termina el cargo, 1 año, 2 años, 3 años, él retornaba al pueblo con el orgullo de haber servido. Pero algunos dijeron, no vamos a dejar el cargo. Y se posicionaron del cargo y empezaron a nombrar a sus familias y empezaron a formarse clanes, castas, grupos pues que se quedaron con el poder y abandonaron la relación con los pueblos pequeños, abandonaron a los pequeños. Y entonces los pequeños, que eran los que contribuían con sus ofrendas a estos lugares, porque entregaban los excedentes de la producción agrícola para que vivieran los que estaban en el templo, los que servían al pueblo y los que estudiaban ahí, pues dejaron de aportar y entonces las ciudades simplemente fueron abandonadas. No hay señales de que hubieran sido destruidas o hubieran sido quemadas, no, porque ni siquiera tenían murallas, no necesitaban murallas. Entonces hubo ese colapso cuando se corrompió el servicio. Ya no fue servicio, sino fue una imposición, un grupo que se apoderó del poder del pueblo. Y a partir de ahí se generó la idea de vamos a tener que pensar otro modelo. Y no hubo mucho tiempo porque, por ejemplo, aquí en México los aztecas que venían del norte, que eran nómadas, se asentaron aquí en el centro del país y ahí ellos, movidos por una visión, cuando no los aceptaron los de aquí, se fueron a la parte más inhóspita, en un pequeño islote que había, donde no había ni árboles, no había más que piedras, espinas y eso. Y ahí dijeron, aquí es donde Dios Huitzilopochtli quiere que nos quedemos, porque vieron un águila parado sobre un nopal comiéndose una serpiente. Entonces, este es el símbolo que nos dio Dios y entonces aquí nos vamos a sentar. Pero entonces trajeron troncos de las orillas del lago, empezaron a unir los troncos, poner tierra encima y abono y empezar a sembrar sobre el lago. Y lo que aquí llamamos las chinampas. Y esa tecnología, pues
sirvió para que inmediatamente ellos pudieran comer lo que ahí estaban sembrando, pero además produjeron tanto que pudieron dar de comer a los demás pueblos que estaban alrededor. Y muy pronto, pues generaron una nueva propuesta de sociedad que es más moderna, porque tenía tecnología más avanzada y luego implementaron lo que se llamó el comercio lejano, porque antes solamente era el comercio entre pequeños pueblos alrededor del lago, los tianguis, decimos aquí en México, y estos aztecas dijeron, pero se puede hacer largas travesías y recorrían desde lo que ahora es la Ciudad de México hasta Nicaragua. La palabra Nicaragua significa Nican Nahua, hasta aquí llegan los de habla náhuatl. Un recorrido largo, haciendo trueques, cambios, y traían la riqueza de allá o los productos de allá y llevaban productos de un lado a otro. Bueno, eso enriqueció pues a todos, pero especialmente a estos postecas, que eran los comerciantes y que pues fueron concentrando un poder en Tenochtitlán. Por eso, en menos de 200 años, levantaron esta capital como las grandes ciudades que estaban antes. Pero también metieron un elemento que causó problema, que es el ejército. Metieron las armas, pues, el escudo y la flecha. Y con el escudo y la flecha se impusieron sobre los otros pueblos diferentes a ellos. Es cierto que ellos asumieron también la cultura de los demás pueblos, pero también los obligaron a sumarse a la alianza encabezada por ellos. Y entonces los tributos de los pueblos pues enriquecieron más a los aztecas, que ya dijeron no somos aztecas, porque eso significa los de la muerte, los de los huesos. Nosotros ya somos mexicas, de ahí viene la palabra mexicano, ¿no? Mexicas, los hijos de la luna, ¿no? Entonces, o del sol también. Entonces, estos, pues con esta actitud impositiva, también crearon un rechazo hacia ellos y hacia los pueblos que colaboraron con ellos. Y esto fue lo que generó que también se colapsara esta experiencia pues interesante de reelaboración de las culturas indígenas antes de la llegada de los españoles. Los mayas crearon la Liga de Mayapán, la Liga de todos los mayas, para buscar alternativas, y eso es lo que está contado en el Popol Vuh, pues cuando se reúnen en la noche oscura, en el cerro, en medio de la lluvia, es decir, en medio de una situación de colapso civilizatorio, y ahí esperan el amanecer. Y entre ellos estaban no solo los mayas, estaban también pueblos de otros lugares, incluso se menciona un pueblo del norte de México, los yaquis, y ahí estaban reunidos con los mayas. Y entre todos, pues plantearon que debía de amanecer un nuevo sol, es decir, un nuevo proyecto de sociedad. Y lo impulsaron, solo que no dio tiempo para que estas cosas se consolidaran. Y ese proyecto estaba en base al pobre, ¿no? Al más pequeño, al Xocoyotzin, al Kosh, como dicen los mayas, al más pequeño. Entonces, en la medida en que el más pequeño, el más débil, el enfermo, la viuda, tienen su lugar dentro de esta sociedad, los demás también la pueden tener. El gobierno actual habla de que primero los pobres, y está tomado de este pensamiento de los antiguos mexicanos. No sabemos hasta qué punto eso se está realizando, pero bueno, como propuesta ahí está. Y llegó el momento en el que, pues en esta búsqueda, lo que les movía era el retorno de Quetzalcóatl. Decían, ese Quetzalcóatl que abandonó Tula y que caminó hacia el oriente y desapareció en el mar y luego se convirtió en Venus, va a regresar, porque él dijo que va a regresar. Y entonces la espera de Quetzalcóatl creó también una espiritualidad importante, de un Quetzalcóatl pobre, de un Quetzalcóatl caminante, de un Quetzalcóatl hermano, Quetzalcóatl cuate, pues. Y
cuando llegaron los europeos, pensaron que eran Quetzalcóatl que volvía, ¿no? Entonces, y ahí, pues ellos esperaban a Quetzalcóatl y así recibieron, pues, a Hernán Cortés, recibieron a los que llegaban. Por eso Colón, cuando vio que la gente le ofrecía todo lo que tenía, pues dijo, esta gente es tonta, no sabe comerciar, no sabe el valor de las cosas. Por cualquier bagatela que yo le doy, un pedazo de vidrio, un pedazo de plato roto, ellos están contentos porque, y me dan todo lo que tienen. Entonces nos vamos a enriquecer con ellos. Y esa es la actitud colonial que quedó, porque aprovecharse del otro, porque el otro busca el encuentro con el hermano y el que llega está buscando cómo enriquecerse, cómo sacar provecho de este que parece un tonto, ¿no? ¿Qué cosa es más valiosa? ¿La amistad que querían crear los que estaban aquí con los que llegaban o el oro que se llevaron de aquí? Pues vale más la amistad, porque es lo humano, ¿no? La relación humana. Lo otro es un objeto, ¿no? Para los habitantes de aquí, el oro es teocuita, y teocuita quiere decir el excremento de Dios, ¿no? Entonces, dice, estos vienen a buscar el oro y eso, nosotros tenemos el oro, pero usamos para un adorno y eso, pero no nos matamos por el oro, ¿no? Nos matamos para servir a los demás. Eso no lo entendieron los que llegaron. No lo entendieron estos que siguieron la línea de Colón y de los Hernán Cortés, de Pizarro y de otros que llegaron a otros lugares, que lo que querían era el oro. El oro, Dios o el oro de las Indias, escribe Gustavo Gutiérrez, tomándolo de Huaman Poma de Ayala. Estos que vinieron no por Dios, sino por el oro. Entonces, no estaban movidos por las cosas. En cambio, los de aquí sí estaban movidos por las cosas de Dios. Ya casi llevamos más de 1 hora y media, ¿no? Y, bueno, terminaría diciendo, pues, que aunque una parte de esa sociedad que llegó no reconoció, sin embargo, hubo algunos que sí se acercaron al mundo indígena. Aquellos 3 primeros misioneros antes de los 12 que llegaron no a destruir, sino a admirar lo que aquí estaba. Y cuando llegaron los 12, le dijeron, ¿por qué siguen los ídolos? ¿Por qué siguen todas esas cosas? Ustedes no están bautizando a nadie. Dijeron, nosotros estamos aprendiendo la teología que del todo punto ignoró San Agustín. Y dice Jerónimo de Mendieta, que escribió eso, y se estaba refiriendo a aprender las lenguas de aquí. Y claro, detrás de las lenguas está la cultura y está la espiritualidad de estos pueblos. Entonces, esa actitud que estuvo en esos 3, luego se reproduce en los Bartolomé de las Casas, en los que siguieron la línea de Las Casiana, y se reprodujo después en aquellos que diseñaron el proyecto del Seminario Indígena de la Santa Cruz, Bernardino de Sahagún y otros, y también pues estuvo en la gente nuestra que captó que sí podía haber una síntesis, una unión de la vertiente espiritual traída por los misioneros con la vertiente que ya aquí estaba. Y fueron los que escribieron el texto del Nican Mopohua, que es el texto de la narración de la Virgen de Guadalupe, que retoma todo lo de Quetzalcóatl y desde el indio Juan Diego, desde el vencido, le lleva al obispo el mensaje de construir juntos la Teocatzin, la casa sagrada de Dios, que no es un templo como construían los misioneros, sino la casa de Dios es la sociedad, es el pueblo, es también la naturaleza. Por eso cuando ella se aparece, esos espinas y esos nopales y esas piedras que están ahí se transforman en lo mejor, en turquesas, en
en lo que la gente de aquí valoraba, las piedras preciosas, y se convierten también en las flores de este pueblo en el Tepeyac, que Juan Diego va a llevar al obispo. Y cuando el obispo las recibe con humildad, se arrodilla, pide perdón, entonces en esas flores, en esa ropa de Juan Diego, que es el símbolo de su propia identidad, ahí ve el rostro materno de Dios, a Tonantzin, Tonantzin Guadalupe. Tonantzin es el nombre femenino de Dios, nuestra madre. Entonces, dice Juan Pablo II, la Virgen de Guadalupe es el rostro materno de Dios. Y con la propuesta guadalupana está el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Esas expresiones del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II, que después el Papa Francisco retoma y lanza también con mucho más fuerza. Entonces, eso que se dio ahí no se continuó después, porque después de 50, 60 años de presencia europea aquí, en manos de los religiosos, después se estableció la iglesia y la sociedad colonial, y se olvidaron de eso. Y solo hasta muy recientemente se vuelve a retomar, también por misioneros y misioneras que se pusieron del lado de los pueblos indígenas. Y desde ahí impulsaron que esta sabiduría de los pueblos debe entrar en la iglesia. Y ahí entramos los últimos, pues, y también el Papa Francisco, cuando fue capaz de, en una celebración eucarística en San Cristóbal de las Casas, de señalar que la sabiduría que guió al pueblo de Israel en la Biblia es la misma sabiduría que ha guiado a los pueblos de aquí. Y que por eso estos pueblos pudieron recibir la fe cristiana con bastante tranquilidad, aunque los métodos que se usaron los evangelizadores no fueron adecuados, pero estos pueblos captaron el meollo, el corazón de la propuesta del Evangelio de Jesús. Y por eso en ellos se cumple lo que dice el Popol Vuh. Cuando estaban esperando en ese cerro el amanecer, les amaneció a todos. Citó un texto del Popol Vuh. Nadie lo había hecho antes, pero el Papa se atrevió a hacerlo, porque él es consciente de que de lo que decimos los pueblos indígenas, de que Dios es el mismo en todos los pueblos y que al final de cuentas su proyecto es el mismo para todos los pueblos también. El proyecto que manifestó al pueblo de Israel es el mismo que manifestó a los pueblos de aquí, con la diferencia de que en el caso del pueblo de Israel, ese pueblo testarudo que pues no le hizo caso a Dios, bueno, aquí sí le hicieron caso a estos pueblos. No por los misioneros, sino desde antes, porque estos pueblos de aquí se abrieron totalmente a la inspiración que Dios les estaba lanzando y que ellos fueron consecuentes por algunas cosas cuestionables, como eso de los sacrificios humanos, que no hubo muchos, pero sí hubo. Y Fray Bartolomé de las Casas va a decir, si ellos pensaban que Dios merecía lo mejor, ¿qué cosa es lo mejor? Pues el ser humano. Y entonces por eso sacrificaban no al peor de ellos, sino al mejor, que era escogido especialmente para eso, hombre o mujer. Entonces lo ofrendaban a Dios, pero también en la Biblia hay sacrificios humanos. Jefté mató a su hija en una promesa que hizo a Dios. Y Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo Isaac. Entonces también en la Biblia hay hay sacrificios humanos, pues. Y bueno, tenemos que, como Bartolomé de las Casas, explicar aquello que a veces no cuadra, pero que en el momento en que Quetzalcóatl, ya en el pasado, dijo nada de ofrecer sacrificios humanos, hay que ofrecer cositas, otras cosas, pero no sacrificios humanos. Y él fue consecuente con eso. Por eso la propuesta quetzalcóatica siguió siendo pues la inspiración hasta el día de hoy, ¿no?, para los pueblos. Entonces estamos en un momento histórico ahora, nuevo, en un momento de Kairos, en que
esa palabra de los pueblos llega al interior de la iglesia y se acepta como legítima teología. Ya es tiempo, decía el cardenal Arismendi en Aparecida, de que no le regateemos a la teología india su carácter de verdadera teología dentro de la iglesia. Porque los que la están haciendo son cristianos, son sacerdotes, son religiosas indígenas, pero también los que no se identifican como católicos, sino que lo hacen desde otras iglesias, o ni siquiera se identifican con el cristianismo, sino que lo hacen desde su propia religión, están siendo movidos por el Espíritu de Dios. Ese fue el último encuentro que se hizo en Panamá, la acción y la presencia del Espíritu en los pueblos indígenas. Entonces el Espíritu sigue actuando y ahora con mucha más fuerza que antes. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ser parte de este proceso y ayudar a que se genere esta situación, cargando con la cruz que corresponde de incomprensión y de ataques que he recibido también. Pero bueno, agradezco, pues parte de la cruz, pues que hay que aceptar para que se llegue la resurrección. Y estamos en el momento de resurrección de estos pueblos, con una propuesta de vida que ahora contagia a los demás. Hasta ahí llego. Si hay comentarios, preguntas. Muchas gracias, Eleazar, por tus palabras, ¿cierto? Yo creo que a más de alguno le ha quedado, ¿cierto? Marcado tu pensamiento y tu sabiduría, por sobre todo. Así es que, bueno, ahora abrimos un ratito, ¿cierto? Para que aquellos que quieran hacer algún comentario, ¿cierto? Alguna pregunta, decir algo con respecto a todo esto, lo puede hacer. Yo les aconsejo que levanten la manito del Zoom, ¿cierto? Ahí abajito, ahí donde dice reactions o reacciones, ¿cierto? Ahí usted pone la manito, ¿cierto? Y levanta la manito ahí para poder decir alguna cosita, algún comentario, alguna pregunta que le quiera hacer aquí a Eleazar. ¿Hay en el chat, hay alguna pregunta que dice que dónde se pueden conseguir los libros del padre? En realidad yo casi no he escrito, pues. Más bien son estas charlas que he dado o pequeños artículos que los de la Universidad Católica de Bolivia hace 20 años recopilaron y hicieron un libro que se llama Teología India, Antología. Y eso, pues, en la librería del Verbo Divino se puede conseguir, porque se editó ahí en Bolivia y también en Argentina se editó ese libro. Después de 20 años, aquí en México, pues hicimos una reimpresión con otro título que se llama Teologías Ancestrales en Diálogo, que eso se pueden conseguir en CENAMI, en el centro donde yo he colaborado, ahí se pueden conseguir, ¿no? Y pues en el CELAM hay varios libros más escritos de los simposios organizados por el CELAM, que son verdaderos, pues, recopilación de todas las discusiones que se han dado, y el CEVITEPAL tiene en sus archivos, tiene estos libros, algunos digitalizados, otros pues, físicamente, ahí se pueden conseguir, ¿no? La editora Aviala de Ecuador editó muchas de estas memorias, de estas búsquedas, desde los años 70 para acá. También ahí se pueden conseguir estos libros. Y algunas bibliotecas, pues, que hayan, pues, recibido los libros. Yo recuerdo haber encontrado libros de estos libros en una biblioteca de los musulmanes allá en Kuala Lumpur, en Malasia. Ahí tenían varios de estos libros. ¿Por qué? Porque les interesaba y ellos lo catalogaron y ahí se puede leer. O sea, las otras religiones, pues, abiertas a estas cosas, también tienen esto, porque ha habido diálogos también con otras religiones. ¿Ya?
Voy a aprovechar de leer algunos chats, ¿cierto? Connie Nájera nos dice, qué hermoso el gran servidor, esta imagen que nos proponía Eleazar también. Francisco también nos dice, ¿cierto? Qué maravillosa presentación, ¿cierto? Y Fremi también da un dato para Bolivia, imagino. En Yachay de la UCB, imagino que la Universidad Católica de Bolivia, ¿cierto? Sí. Eh, Vero, ¿cierto? Aquí hay un correo, Vero Cuyén, Mari Mari Lamguén Compuche, ¿cierto? Un saludo en Mapudungún, la lengua del pueblo mapuche. Hola hermanos y toda la gente, grande Padre Eleazar, muy buena la presentación de parte de Verónica Pérez desde Chile. Sí, Héctor salud. tenía la manito levantado hace bastante rato, así que Héctor, te damos la palabra. Sí, digamos, ¿cómo es que, digamos, la parte como occidental que nos dominó o nos sigue influyendo tanto, pues tiene una versión tan diferente de las culturas indígenas aquí en Latinoamérica? Por ejemplo, yo soy guatemalteco y, y, y digamos, la versión que a uno le enseñan desde niño es muy diferente, ¿va? Ya cuando uno comienza a tener contacto con los pueblos indígenas, uno se da cuenta que es muy diferente a lo que uno le ha contado, pero viene también desde la iglesia, desde las iglesias cristianas, porque realmente es como una lucha de este pensamiento de la cosmología de los mayas aquí en Guatemala. eh, pues es complicado porque, digamos, la difusión no es tan grande. Digamos, en Guatemala prácticamente es nula, ¿va? Y la otra que, digamos, eh, se ha hecho un trabajo excelente, digamos, pero en mal, en dividir, digamos, a los pueblos originarios. Pues en Guatemala, digamos, no logramos una unidad en los pueblos mayas, ¿va? Un trabajo de 500 años y más, digamos, en nuestra, pues en Guatemala por el conflicto armado. Esa fue una de las grandes estrategias, ¿va? La división total de los pueblos originarios, ¿no? Digamos, se lograron levantar en algún momento, pero la estrategia militar fue, digamos, exitosa en el sentido de que les infundieron tanto miedo que no se organizan en conjunto. Y además, el apoyo de la iglesia en hacer lo mismo, digamos, una gran estrategia, digamos, eh, que como dice usted, es triste reconocer que uno ha sido partícipe de esto desde la iglesia, en cómo separarlos, ¿va? Y cómo no valorizar su cultura, su cosmovisión y todo, ¿va? Así es, ¿no? Efectivamente, el que se imponga un esquema de fuera como lo mejor, eso ha sido gracias a que han destruido la autoestima nuestra, ¿no? No dándonos la información adecuada, sino distorsionada, haciendo caricaturas del mundo indígena, no lo que realmente es, ¿no? Y entonces, pintando de lo peor, pues eso está muy claro en el caso de en Estados Unidos, claro, todas las películas del oeste, el malo es el indio, ¿no? Y el bueno es el que llegó invadiendo las tierras de los otros, engañándolos, ¿no? El indio en Estados Unidos fue el que le dio el pavo a los Pilgrim Fathers, a esos pobres muertos de hambre que estaban buscando espacios de libertad para ser diferentes y ser aceptados, pues, porque la sociedad europea los echó de allá y buscaron aquí el espacio de libertad. Y los hermanos, los indios de Estados Unidos los recibieron con amor, les dieron el pavo. Y por eso se celebra el Thanksgiving Day,
el Día de Acción de Gracias con el pavo que les regalaron los pueblos indígenas. Pero ¿qué hicieron los Pilgrim Fathers? Les regalaron cobijas, chamarras, como se dicen en Guatemala, contaminadas de tuberculosis para que murieran. Y eso es terrible. Es decir, quisieron acabar con los pueblos indígenas. Y recuerden ahí el escrito del líder Seattle al presidente de Estados Unidos cuando hace más de 100 años le proponía comprar las tierras de ellos y que él como presidente se iba a encargar de reubicarlos y ser su papá. Y Seattle dice, agradecemos eso, pero sabemos que eso no es cierto, no es así. Eso es una estrategia nada más, porque ustedes vinieron para destruir y ustedes no piensan en sus antepasados. Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana porque prácticamente no tienen alma, pues. Son unos desalmados, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo todavía ahora, ¿no? Los pueblos indígenas seguimos con una actitud de respeto hacia el otro. Decir, tú eres nuestro hermano, pero tú no te comportas como hermano con nosotros, ¿no? El ladino, como dicen ustedes en Guatemala, pues tiene ya una connotación de un hermano, pero un hermano que causa el mal, ¿no? Pero en el mito o en el relato de la Virgen de Guadalupe, ese hermano que llegó, también tenemos que salvarlo. Por eso Juan Diego invierte tanto tiempo en ir a rescatar al obispo que está en el palacio, que está allá al lado de los conquistadores, para sacarlo de ahí, llevarlo al lugar donde hace culto el pueblo, llevarlo hasta donde está el tío enfermo, para mostrar que ese tío ya se curó por la espiritualidad guadalupana. Entonces, el pueblo indígena sigue pensando en que es posible rescatar a ese hermano. Por eso, aunque le manden al peor sacerdote, al peor pastor, al peor profesor, trata de ganarle el corazón para que se sume a la causa. Y varios de los mitos, hay un mito de Xolotl, el perrito que el dios Sol quiere tomar su sangre porque pues es una sangre buena y el perro dice, ¿por qué yo tengo que morir para que tú vivas, no? Y empezó a huir, a escapar y a llorar y a pedir pues que cambie su corazón. Y al final del relato dice que el dios Sol cambió su parecer y dijo, no lo maten, tiene derecho a vivir. Ese es el sueño que tenemos, que podemos cambiar el corazón de los demás con el corazón de Dios. Y seguimos luchando con eso. Los de la izquierda no siempre tuvieron una actitud de benevolencia hacia los pueblos indígenas. Los sumaron a la guerrilla como carne de cañón para ponerlos al frente. No para preguntarles, ¿y tú qué piensas sobre la sociedad que hay que construir? Entonces, por eso también hay un problema ahí con los de la izquierda, ¿no? La izquierda no siempre ha sido tan clara en entender que hay una potencialidad revolucionaria y de cambio en las culturas de los pueblos indígenas y también en su experiencia religiosa, en sus utopías de sociedad, de esa tierra sin males. Hay una fuerza de transformación. La Virgen de Guadalupe aquí en México no es para apaciguar a todos, es todo lo contrario, es para poner de pie y luchar para que se hagan cambios verdaderos, no palabras bonitas, ¿no? Entonces, creo que necesitamos rescatar esta fuerza que está en la cultura y en la tradición religiosa de nuestros pueblos, también dentro de la iglesia, y lo podemos lograr. El ejemplo está en Juan Diego, que lo logró, y el ejemplo está ahora que lo estamos logrando con el Papa Francisco. Pero no quiere decir que todos están así, todos están abiertos. Hay que ganar ese lugar. Gracias, Héctor. Gracias, Eleazar. María José. Sí. Marri Eleazar, Marri Cumpuché. Saludos a Eleazar, saludos a todos desde Chile.
Chaltumay, gracias por estas palabras. Pensaba primero que todo cuando dijiste se nos formó para rechazar lo indígena. En mi caso no se me formó, en mi familia estoy recién reconociendo mis ancestros mapuche. Es más, no con una pronunciación muy buena, pero me estoy atreviendo a incorporar palabras al lenguaje, como saludar en mapudungún, dar gracias. eh, Gracias a Fernando, quien conoce, y otras personas, me he dado cuenta que en principio pensaba que era champurria o mezcla, pero hay más en mí de mapuche claramente por mis ancestros en la vía materna. Entonces ha sido un descubrimiento, así como dices que se nos formó para rechazar lo indígena. En mi caso y de muchos no tenemos esta formación de cuna y no solamente formación del pensar, sino del sentir. Entonces estos espacios y otros me ayudan a entenderme, a sentir pensar mi ser indígena, mi ser parte del pueblo originario mapuche, y, y qué importante es esto. Desde pequeños gestos como saludar, lo hago con un poco de nervio, debo decir, porque no estaba incorporado en mi lenguaje. Aprendí español, no se enseña mapudungún en el colegio acá, pero de a poco es ir conociendo las raíces, lo importante que es conocer las raíces y los ancestros. Pensaba por otro lado la relación en Pachamama o Ñuquemapu, en Mapudungún, ¿cierto? Y la teología india, y esto lo uno también con la experiencia que he estado viviendo a propósito de la ecoteología en iglesias y minería, cómo se une todo, cómo mi descubrimiento, mi camino personal de redescubrir mis raíces me lleva a la relación con la naturaleza, con la Ñuquemapu, y me lleva también a otros espacios. Está unido desde lo poco que conozco de la cosmovisión mapuche, y me imagino que debe ser más o menos así en otras visiones, ¿cierto?, de pueblos originarios, cómo es la relación, como decías, con la naturaleza y con los demás. Y cómo eso también va profundizando el compromiso y tu ser en tu relación con la naturaleza. No como servirte solamente de ella, sino como vivir en relación. Y como decías tú en Nahual, con la naturaleza y con los demás. Así que nuevamente, gracias por este espacio, a ti, a PEC, a la Escuelita de Teología India, ¿cierto? Y en lo personal seguir redescubriendo mis raíces, o descubriéndolas, mejor dicho. Y porque, por ejemplo, acá en Chile, hace un tiempo descubrí que hay un listado de pueblos originarios que para las votaciones, que nos dieron un voto aparte para los pueblos originarios. Yo fui la única que la ocupé de mi familia, pero no es solamente eso, usarlo para lo político, que es importante. Pero en mi caso el llamado es a redescubrir mis raíces, y también espacios como este me sirven en lo personal y comunitario, así que muchas gracias. Muy bien, pues gracias por tus palabras y pues también saludo pues a Verónica Pérez, que conozco de hace tiempo, ¿no? Y que una compañera mapuche, pues que puede juntar la fuerza mapuche también con la fuerza de la fe cristiana, ¿no? Y creo que estamos llegando a un momento en el que no solo los que tenemos raíz indígena estamos rescatando esa raíz, conociéndola más, amándola más, sino que estamos en posibilidad de transmitir esto a otra gente que no es indígena, que no es mapuche, pero que al escuchar y al percibir esta modalidad de ser humano, dicen, aquí hay una riqueza. Y ustedes en este momento están encabezando la lucha chilena. O sea, la sociedad chilena se está identificando con ustedes, tomando las banderas de ustedes, tomando las propuestas de ustedes, los mapuches. Pues vale la pena la propuesta de los pueblos originarios para el resto de la sociedad, para el resto de la humanidad, y vale la pena para la iglesia, porque de esa manera podemos reencontrarnos con lo que Jesús efectivamente transmitió, no lo que la cultura occidental entendió de Jesús o manejó de Jesús, que es lo que tenemos hasta ahora, sino que podemos, con la mirada y con el acercamiento de la teología de los pueblos originarios, entender mucho mejor lo que es la revelación puesta en la Biblia y también el Evangelio de Jesús. Tremendo, tremendo, ¿cierto? Francisco, y después Janet.
Ahora sí. Siempre un gusto escucharte, Eleazar. Gracias. Siempre llena el espíritu tus palabras, así que el testimonio, la oralidad como tú hablas. Solamente aclarar unos conceptos que si tú me los puedes aclarar. Teología india, espiritualidad india y sabiduría india. Indígena. ¿Cómo lo articulas? Porque... Sí, a ver, son términos que ya tienen connotaciones muy, muy precisas dentro de la iglesia. Y yo creo que tenemos que descodificar esas cosas, ¿no? En realidad, cuando nos han dicho de que no podemos utilizar la palabra teología porque ya tiene toda una connotación dentro de la iglesia, lo que nos están diciendo es que no vale nuestra palabra teológica. Y entonces, ¿qué nos sugieren? Pues usen la palabra sabiduría, ¿no? Y digo, pues claro que la sabiduría es muy importante, es más que ciencia. Y ya San Agustín hablaba de eso cuando decía, ciencia va a través del conocimiento racional, pero sabiduría tiene que ver con saborear a Dios, ¿no? Y yo digo, sí cuadra la palabra sabiduría con lo nuestro, porque la sabiduría es el resultado de saborear las cosas de Dios. Y realmente solo el que ha saboreado las cosas de Dios puede hablar de Dios. Entonces, sí podemos rescatar la palabra, pero si le quitamos la connotación de que sabiduría es algo secundario, igual que la palabra arte y artesanía, ¿no? El arte lo tienen los europeos, porque saben pintar, saben hacer música clásica, y lo nuestro pues es artesanía, ¿no? Es folclore. Cuando se usan palabras que ya tienen una carga negativa, no la aceptamos, ¿no? Y decimos, vamos a rescatar la palabra teología, pero en su sentido, de sentido verdadero, no en el sentido de una élite que quiere hacer teología y conducir a los demás diciendo que tiene la verdad sobre Dios, porque todos somos teólogos, todo creyente es teólogo, y todos tenemos que expresar razón de nuestra fe. Entonces tenemos que decodificar eso, deconstruir para volver a construir. Y cuando se habla de espiritualidad, se dice, bueno, sí, la teología en la iglesia está basada en una religión estructurada. Sí. Entonces, en ese sentido, la experiencia de los pueblos indígenas no tiene una estructura rígida. Es una estructura que se mueve, que se transforma, que cambia, pero la esencia no cambia. Es decir, nosotros distinguimos entre rostro y corazón. El rostro es lo que manifiesta lo que está dentro. Y el rostro de la iglesia se ha endurecido. Es un rostro de piedra ya. Y necesitamos hacer que este rostro vuelva a ser un rostro de carne. Igual que se decía en la Biblia, ya hasta el corazón se ha hecho corazón de piedra y necesitamos que sea corazón de carne, corazón vivo, pues, no un corazón de museo. Así como estas cosas, pues lo que estamos haciendo en la iglesia es cosa de museo, cosa del pasado. Y los pueblos indígenas seguimos viviendo el espíritu de Dios. Y eso es lo que salió en el encuentro último. Y el espíritu de Dios para nosotros es el Genda. Y el Genda es ese dinamismo interior que nos hace vivir, que nos hace cantar, que nos hace gritar, que nos hace llorar, que nos hace capaces de amar. Ese es el Genda. Y ese espíritu debe estar actuando en nosotros y dejar que se actúe. El Papa Francisco insiste mucho en eso. No le cortemos alas al espíritu, dejemos que el espíritu actúe. Pues los pueblos indígenas entienden muy bien eso. Pueden tener rituales, pero esos rituales nunca son rígidos. Así como en el caso de mi pueblo, los trajes indígenas se parecen, pero no vas a encontrar un traje indígena exactamente igual a otro, porque cada traje tiene un toque especial, tiene
porque está hecho por una mano especial para una persona especial. Aunque se pueda vender, ese traje es único. Se parece a otros trajes porque hay un molde. Entonces, no son rígidos, pueden modular las cosas. Un ritual, no hay un ritual exactamente igual a otro, porque el que dirige va introduciendo nuevos elementos. Hay un esquema básico, como la cruz maya. La cruz maya pues, son los 4 rumbos del universo, pero cuando se va construyendo entre todos, se van poniendo cosas, resulta con elementos totalmente diferentes. Cada altar es diferente de otro altar. Pero lo mismo cuando hacen los Andes, cuando construyen lo que quieren sobre unas piedras y van poniendo ahí todos los elementos, no hay un altar de los Andes que sea exactamente igual a otro, porque es una construcción que se va haciendo en el momento en que se va haciendo el ritual. Entonces, en cambio, en la iglesia tenemos que ser rígidos, la mano hasta acá nada más, porque si pasas ya, no, hemos inmovilizado nuestra liturgia, hemos inmovilizado también nuestras explicaciones, por eso no calan. Y por eso el Papa dice, salgamos, rompamos esos muros, movámonos y volvamos a ser itinerantes que van haciendo camino, caminando con otros. No hay nada previamente fijo. Hay un solo espíritu, hay una sola fe, hay un solo Señor, sí, pero se vive de diferentes maneras. La diversidad no es un problema, la diversidad es una riqueza. Eso te diría, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a Janet, que también tiene su manito levantada. Primero que todo, muchas gracias. Estoy muy llena. Gracias, don Padre, o no sé, Oleazar. Gracias a la EPEC. Y solo manifestar la emoción que siento escuchar después de tantos años que uno tiene y fue educada en la fe católica y en la fe de los colegios, de cero aporte a nuestros pueblos originarios. Yo pensaba que era como aquí en Chile lo que pasaba y la verdad es que me doy cuenta que en toda nuestra América justamente llamamos a los que no son realmente América, los llamamos americanos, al pueblo del norte, y nosotros somos todos extranjeros a lo mejor, pero nuestras raíces vienen y sentirme muy orgullosa y compartirlo ahora a todos ustedes, de lo que se está escribiendo ahora, nuestra constitución, con una presidenta mapuche. Yo siento que me llena de orgullo y sé que van a salir cosas muy buenas de eso, pero al mismo tiempo me da mucha pena este gobierno nefasto que sigue militarizando a nuestros hermanos y pueblo mapuche, que solamente los ve como delincuentes, y ellos son, perdonando y respetando a todos los que están presentes, ellos han sido los que han robado, ellos han sido los que nos han quitado la sabiduría de los pueblos, ellos no nos dieron la educación que correspondía, ni católica, ni laica, que el pueblo lo merecía. Y yo realmente tengo muchos sentimientos de emociones en este minuto, porque me siento por un lado muy orgullosa, de verdad, que sé que se va a escribir una nueva constitución plurinacional, feminista y con un nuevo brío, pero también al mismo tiempo, como digo recién, con mucha pena que aquí en Chile y yo creo que en todos los lugares se sigue atacando al más débil, se sigue justamente indigenando, ¿sí? ¿Por qué tienen que llamarse indios si no son indios? Los indios son de India. Nosotros somos, orgullosamente deberíamos ser pueblo originario, pero como se ve al pueblo originario como nos enseñaron, como los flojos, los cochinos, los que no quieren trabajar, todo lo feo. Entonces, incluso la gente, lamentablemente, aquí en Chile, tengo que hablar porque no conozco mi país, no le gusta ser pobre, porque pobre es como de lo desechado. Todos quieren ser clase media. ¿Clase media de qué? De endeudarnos, de seguir siendo ignorantes y seguir atacando a ese Dios que ellos fabricaron, porque el Dios de la Biblia, el Dios que yo quiero creer,
es el Dios que yo el otro día lo escribí en el WhatsApp, el Dios comunista, claro, cristiano comunista, porque eso es el que necesito rescatar y seguir siendo hermano. Yo de verdad que le doy muchas gracias. Ahora estaba viendo el caso en algunas redes o algunos libros, puedo seguir a Luciano, puedo seguir esto porque quiero seguir enriqueciéndome para poder entregar a otro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Janet. Y sí, efectivamente, pues en este rato solamente podemos asomarnos a este mundo y yo creo que si pueden organizarse después sobre temas específicos de alguna de esas partes de la teología antigua, la teología de la época colonial, la teología india como resistencia, cómo le hicieron para poder sobrevivir si todo estaba en contra, hay que aprender esa metodología de resistencia, de resiliencia de nuestros pueblos. Y luego la etapa actual, ¿cómo fue que logramos ganar el corazón de algunos miembros de la iglesia y también de la sociedad? Cuando los demás chilenos miran a los mapuches y dicen, vamos a sumarnos a esa causa, no para salvar a los mapuches, sino para salvar al país entero, ¿no? Para salvarnos todos con una nueva constitución, bueno, tenemos que trabajar para eso. Entonces, puede organizarse pues más talleres, no necesariamente conmigo, sino pues ahí está la hermana Ernestina, ahí están la hermana Verónica, ahí están los que han estado luchando, están hablando de Fernando que ha acompañado este proceso y a varios más que han luchado en esto y hay otros pues, hay hermanos en los Andes muy importantes, mujeres como Tania, como Bernadette Caero, varias mujeres que tienen una formación pues también muy acendrada, muy fuerte, también con doctorados, pero no es eso lo que les da tanta fuerza, sino el estar conectadas con el pueblo, con nuestra gente. Entonces, pues que Dios nos bendiga en este camino y yo creo que hasta ahí llegamos porque creo que pues también merecen ustedes descansar. Pero ha sido un momento, ha sido un tiempo tremendo, Eleazar. Te agradezco profundamente a nombre mío, pero sobre todo a nombre de los que estamos acá presentes, ¿cierto? A nombre de PEC, a nombre de la ETI, ¿cierto? El que nos hayas compartido tanto y que nos vayamos más plenos, más ricos, digámoslo así, pero no de una riqueza para quedarnos ahí arrumbadas, ¿cierto? Sino para compartirla, para entregarla, para procesarla, para saborearla, como tú lo decías. Antes de que nos vayamos, les quiero hacer dos invitaciones. La primera invitación es a seguir participando, ¿cierto?, de nuestros encuentros los martes, ¿cierto?, en los horarios que ustedes ya conocen, ¿cierto?, para que podamos seguir profundizando, entrando de manera inicial, ¿cierto?, en este mundo de saberes, ¿cierto?, que es la teología india, ¿cierto?, como hoy día muy bien nos estaba aclarando Eleazar. Y la segunda invitación es para que ahora en este momento, ¿cierto?, puedan encender las cámaras, los que las tienen apagadas, para sacarnos la fotito, ¿ya? Para dejar testimonio de este primer encuentro, y desde ya también agradecer a las personas que por el chat, ¿cierto? También te han agradecido a ti, Eleazar, y de partida también, yo también les agradezco a ustedes por estar ahí presentes. Vamos ahí, vamos a ver, Francisco, Verónica, Connie, Estela, Samuel, ¿sí? Vamos a sacar dos fotitos, ¿ya? Porque habemos dos pantallas, ¿cierto? Vamos a ir a hacer la primera, pongan su mejor carita, ¿cierto? Es la sonrisa, ¿cierto? Sonrían. Muy bien. Y ahí sí, una más, ¿ya? Vamos a sacar una otra más, ¿sí? Y tranquilo, 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 ahí vamos, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, y perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Eleazar. Gracias, Tina. Y gracias a todos. Ya, para ustedes.
Un abrazo grande. Maestro, Gracias, nos estamos chao. viendo el próximo Una martes. bendición conocerlo, Padre Buenas Eleazar. noches. Muchas gracias. Gracias. Chao, Bendiciones a chao. todos. Marina, Muchas un gracias. abrazo. Gracias, iguales. Chao, Vale. chao. Abrazo,